Hola jóvenes, es un gusto saludarlos. Mi nombre es César del Ángel Rodríguez Torres y les estoy impartiendo la asignatura Habilidades Directivas 2. Recuerden, me pueden contactar mediante mi correo electrónico, así como en la plataforma de educación a distancia del plantel. Seguimos con el tema 3, facultamiento y delegación, y en esta sesión veremos el último tema, 3.4, delegación del trabajo. La competencia de esta unidad consiste en realizar prácticas específicas para desarrollar sus habilidades de comunicación efectiva. Iniciamos con el tema 3.4, delegación del trabajo. El facultamiento es más necesario cuando otras personas deben participar en el cumplimiento del trabajo. Desde luego, si un individuo realiza una actividad por su cuenta, el hecho de saber cómo facultar a los demás es totalmente irrelevante. Por otro lado, es imposible que los directivos realicen todo el trabajo necesario para cumplir la misión de una empresa, por lo que el trabajo y la responsabilidad para llevarlo a cabo deben delegarse en otras personas. Por lo tanto, todos los directivos necesitan facultar a sus empleados para poder realizar las actividades de la organización. Sin la delegación y el facultamiento correspondiente, ninguna organización o directivo podría disfrutar de éxito a largo plazo. Es por ello que la delegación implica asignar trabajo a otras personas y es una actividad inherente a todos los puestos directivos. A continuación, estudiaremos la naturaleza de la delegación, así como las formas en que la delegación se puede realizar de manera más eficaz. La delegación, por lo general, se refiere a la asignación de una actividad y se enfoca en el trabajo. Por otro lado, el facultamiento podría incluir actividades no relacionadas con el trabajo, emociones y relaciones. Se vincula con la forma en que las personas piensan acerca de sí mismas. Anteriormente comentamos las formas en las que los directivos podrían incidir en la sensación de facultamiento de los individuos. Ahora analizaremos las formas en las que los directivos pueden cumplir con el trabajo de manera eficaz mediante la delegación con facultamiento. Aunque generalmente los directivos practican la delegación, no siempre lo hacen de manera competente. Se afirma que la falta de valor para delegar adecuadamente y del conocimiento sobre cómo realizarla es una de las causas más comunes de fracaso en las organizaciones. Ahora veamos el concepto de delegación. Y no es más que la acción ejercida por un superior al transferir funciones, tareas, autoridad y responsabilidad a personas en posiciones jerárquicamente inferiores para que actúen en el propósito de alcanzar los objetivos y metas planteadas. Delegar eficazmente trae beneficio tanto al jefe como al equipo de trabajo, pues permite mejorar los conocimientos del personal. Además, brinda la seguridad de que el trabajo se efectúe de la mejor manera y en el tiempo pertinente, ya que serán realizados por las personas con mayor experiencia e interés. Es importante mencionar que cuando se delega, se asigna a otro miembro del equipo la tarea, el poder y la autoridad para efectuarla, valorando la planificación, la motivación y el mejoramiento continuo, por lo que es importante establecer una diferenciación en niveles de las actividades a delegar, de acuerdo a una matriz de dificultad de tareas. Por otro lado, veamos las ventajas de la delegación con facultamiento. Aprender a convertirse en una persona que delega de manera competente y que al mismo tiempo puede facultar a los demás
tiene muchas ventajas importantes para los directivos. Como es evidente, sirve para que los directivos realicen más trabajo del que podrían efectuar de otra forma, y sirve como una herramienta de administración del tiempo para dejar libre a discreción algo de este valioso recurso. Por otro lado, si la delegación ocurre solo cuando los directivos están sobresaturados de trabajo, aquellos en quienes se delegan las actividades podrían mostrarse resentidos y considerar que se les trata solo como objetos para lograr los fines de los directivos. En tales casos experimentarán una sensación de falta de facultamiento. No obstante, el uso hábil de la delegación con facultamiento podría traer beneficios significativos a las organizaciones, a los directivos y los individuos a quienes se asignan las actividades. Veamos la siguiente tabla que resume estas grandes ventajas. La delegación con facultamiento podría ayudar a desarrollar las habilidades y el conocimiento de los subalternos para aumentar su eficacia. Podría convertirse en una técnica para alentar las experiencias de dominio personal. La delegación también podría utilizarse para demostrar confianza en la persona a quien se asigna la actividad. Los individuos cuyos directivos confían en ellos son significativamente más eficaces que los individuos con directivos que no confían en ellos. Es por ello que la delegación con facultamiento puede utilizarse para incrementar el compromiso de los individuos que reciben el trabajo. Por tal motivo, la delegación con facultamiento también podría utilizarse para mejorar la calidad de la toma de decisiones al dar más información cercana a la fuente del problema que la que tiene el directivo por sí mismo. Delegar las actividades en aquellos que tienen acceso directo a información relevante podría incrementar la eficiencia, es decir, requerir menos tiempo y menos recursos, así como la eficacia, es decir, tomar una mejor decisión. Por último, la delegación con facultamiento podría incrementar la coordinación e integración del trabajo al concentrar la información y la responsabilidad final a través de una sola fuente. En otras palabras, los directivos que facultan se aseguran de que no existan objetivos opuestos en la delegación y que distintas actividades no produzcan efectos contradictorios. Cuando una delegación con facultamiento se administra de manera competente, produce las 5 dimensiones del facultamiento, es decir, una sensación de competencia, de elección, de efecto, de valor y de seguridad que se vieron anteriormente. Por otro lado, cuando la delegación se realiza de manera ineficaz, suelen producirse varias consecuencias negativas que no solo inhiben el facultamiento, sino que también deterioran la capacidad para cumplir con el trabajo. Por ejemplo, en vez de generar tiempo libre, la delegación ineficaz podría requerir incluso más tiempo para supervisar, evaluar, corregir y servir como mediador en los desacuerdos entre los empleados. Estos últimos tendrían que dedicar más tiempo a la realización de una actividad ante la falta de conocimiento y experiencia o información. Es probable que los niveles de estrés y de conflicto interpersonal se incrementen cuando las actividades, las responsabilidades y las expectativas no son muy claras. Tal vez los directivos no entiendan lo que realmente está sucediendo con los empleados, pierden el control y descubran que las metas que persiguen son incompatibles con el resto de la organización. Esto podría suscitar un caos, más que dar paso a un trabajo coordinado. Los subalternos también tendrán la expectativa de participar en todas las decisiones y creerán que cualquier decisión que el directivo tome por sí solo será autocrática
e injusta. Ahora veamos las desventajas o la desventaja principal de la delegación, y es una que se refiere a la falta de comunicación. Si hay falta de comunicación sobre las expectativas de una tarea, puede surgir un conflicto entre un subordinado y un supervisor. Los subordinados pueden temer pedir aclaraciones, mientras que los supervisores pueden subestimar la complejidad del proyecto y tal vez no logren explicar bien la tarea. Por otro lado, los aspectos que se deben tomar en cuenta al delegar son los siguientes. El primero de ellos es calificaciones del subordinado. También es importante la necesidad del compromiso del empleado, así como también la expansión de las capacidades del empleado, también la evidencia de perspectivas y valores compartidos, así como también el tiempo suficiente para delegar. Jóvenes, estos son aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de delegar. Ahora nos vamos al tema de los principios de una delegación eficaz. Prácticamente son 3 pilares fundamentales que a continuación vamos a describir. El primero de ellos es decidir cuándo delegar. La delegación con facultamiento implica decidir, en primer lugar, cuándo delegar las actividades en los demás y cuándo efectuarlas uno mismo. También es importante cuándo se debe asignar a los subalternos el diseño y el desempeño del trabajo o la toma de decisiones. Para determinar cuándo es más pertinente la delegación, los directivos deben plantearse 5 preguntas básicas o fundamentales. Cuando la delegación se basa en estas preguntas, hay casi 4 veces más probabilidades de lograr éxito en los resultados que cuando no se consideran tales interrogantes. También se pueden aplicar esas preguntas si el trabajo asignado se delega en un equipo o en un solo subalterno. El primero de ellos es: los subalternos cuentan con la información o experiencia necesaria, o mejor, en muchos casos los subalternos están realmente mejor calificados que sus directivos para tomar decisiones y realizar las actividades, ya que están más familiarizados con las preferencias de los clientes, los costos ocultos, los procesos de trabajo, entre otros, pues están más cerca de las operaciones cotidianas. Número 2. El compromiso de los subalternos es crucial para tener éxito en la implementación. La participación en el proceso de toma de decisiones incrementa el compromiso con la decisión final. Cuando los empleados tienen cierta libertad para realizar una actividad, es decir, qué trabajo hacer, cómo y cuándo hacerlo, por lo general deben participar en el proceso de toma de decisiones para garantizar su cooperación, aunque la participación por lo general incrementará el tiempo requerido para tomar una decisión. Disminuirá sustancialmente el tiempo necesario para llevarla a la práctica. Número 3. Las habilidades de los subalternos mejorarán con esta actividad. La delegación puede adquirir rápidamente mala reputación en un equipo de trabajo si se considera como un mecanismo que utiliza el jefe para deshacerse de las actividades indeseables. Por lo tanto, la delegación debe ser una práctica continua y no utilizarse solo cuando hay un exceso de trabajo. Debe reflejar una filosofía administrativa general que ponga de relieve el desarrollo de los empleados, así como también mejorar las habilidades y los intereses de los subalternos. Debería ser un motivo fundamental para la delegación de las actividades. Número 4. Los subalternos comparten valores y perspectivas comunes con la dirección y entre ellos, si los subalternos no comparten un punto de vista similar entre sí y con sus directivos, se podría perpetuar soluciones inaceptables, medios inadecuados y errores rotundos. A la vez, esto genera la necesidad de una supervisión más estrecha y una vigilancia frecuente. Es crucial articular
una misión clara y objetiva para los subalternos. En particular, los directivos deben tener claro por qué se realizará el trabajo. A las personas importantes siempre se les dice por qué, mientras que a los individuos menos importantes únicamente se les dice qué, cómo o cuándo. Explicar a los subalternos por qué el trabajo es significativo crea una perspectiva común. Y número 5, ¿hay tiempo suficiente para hacer un trabajo de delegación eficaz? Ahorrar tiempo toma tiempo. Para evitar los malos entendidos, los directivos deben dedicar tiempo suficiente a explicar la actividad y a analizar los procedimientos y opciones aceptables. Debe haber tiempo disponible para una capacitación adecuada, para preguntas y respuestas y para tener oportunidades de verificar el progreso. Es por ello que la delegación con facultamiento depende de una respuesta afirmativa a cada una de las preguntas anteriores. Si no existe cualquiera de estas condiciones cuando se está considerando la delegación, es menos probable que sea eficaz. Se requerirá más tiempo. El resultado será de una calidad menor. Se experimentará mayor frustración y habrá menor facultamiento. Sin embargo, una respuesta negativa a cualquiera de las preguntas anteriores no necesariamente significa que nunca será posible una delegación eficaz, ya que los directivos podrían modificar las situaciones para que los subalternos obtengan más información, desarrollen perspectivas comunes, tengan el tiempo necesario para delegarles actividades, entre otros. Ahora veamos la segunda perspectiva o principio o pilar: decidir en quién delegar. Una vez que los directivos deciden delegar una actividad, deben considerar si incluirán a un solo individuo o a un equipo de subalternos. Si se toma la decisión de tomar un equipo, también es importante decidir cuánta autoridad se otorgará a los miembros del equipo. Por ejemplo, los directivos deben determinar si el equipo solo investigará el problema y explotará las alternativas o si tomará la decisión final. Los directivos también deben definir si participarán o no en las deliberaciones del equipo. En la siguiente figura se presenta un modelo que ayudará a los directivos a decidir en quién se deberían delegar las actividades, es decir, en individuos o en equipos, y si el directivo debe ser un participante activo en el equipo, en caso de que éste se forme. Esta figura se construyó como un diagrama de árbol que permite a un directivo hacer preguntas y, como resultado de la respuesta a cada una, desplazarse a lo largo del camino hasta seleccionar una alternativa final. Ejemplo, veamos cómo funciona. Si tú eres un directivo que debes determinar si incluyes a otras personas en la realización de una actividad o en la toma de una decisión, se deberán analizar las respuestas a la pregunta: ¿debo alentar a otros a participar en la actividad o a tomar la decisión? Si decide que los subalternos no poseen información o habilidades relevantes, que no es importante su aceptación, que los miembros del equipo no tendrán un desarrollo personal, que hay poco tiempo o que surgirán conflictos entre los subalternos, se deberá responder no a la pregunta. Entonces, el árbol recomienda que tú deberías realizar la actividad o tomar tú mismo la decisión. Sin embargo, si tú respondes sí a la pregunta, entonces debes continuar con la siguiente pregunta: ¿debo dirigir a mis subalternos para formar un equipo? Revisa las 5 consideraciones debajo de esa pregunta y luego continúa por el modelo. Cualquiera de las consideraciones debajo de una pregunta podría dar lugar a una respuesta negativa. La alternativa con mayor participación y facultamiento
consiste en delegar el trabajo en un equipo y luego participar como miembro dentro de este. Desde luego, la respuesta de menor facultamiento implica hacer el trabajo tú mismo. Ahora veamos el siguiente principio: decidir cómo delegar de manera eficaz. Cuando se tomó la decisión de delegar una actividad y se identificó ya a los empleados adecuados para ello, ha iniciado la delegación con facultamiento, es decir, los resultados positivos de la delegación con facultamiento dependen de que los directivos sigan los 10 principios del proceso. Y veamos estos principios. El primero de ellos es comenzar con la finalidad en mente. Los directivos deben expresar claramente los resultados deseados que se pretende obtener a partir de la actividad delegada. Ser claro acerca de lo que se debe lograr y por qué es un requisito previo necesario para la delegación con facultamiento. De hecho, a menos que el personal sepa por qué es importante una actividad y qué se logrará al realizarla, es poco probable que actúe. Ningún acto voluntario persiste a menos que estén presentes estos dos elementos. No nos apegamos al trabajo, la escuela, las actividades u otras labores a menos que tengamos una idea de cuáles son los objetivos y resultados que se pretenden. Como mínimo, los receptores de la delegación inferirán o inventarán un propósito o resultado deseado, o no realizarán la actividad. Para garantizar que los objetivos que busca un directivo también sean deseables para los demás, el directivo deberá señalar los beneficios personales que se obtendrán, la conexión que existe entre la realización de la actividad y la misión de la organización o los valores importantes que representa la actividad, por ejemplo, servicio, aprendizaje, crecimiento, entre otros. Número 2. Delegar por completo. Además de los objetivos deseados, los directivos deben especificar claramente las restricciones dentro de los cuales se efectuarán las actividades. Todas las empresas tienen reglas y procedimientos, restricciones de recursos o fronteras que limitan el tipo de actividades permisibles. Esto se debe aclarar cuando se delega la actividad. En particular, los directivos deben ser claros acerca de las fechas de entrega y el límite de tiempo para presentar los informes, cuándo se debe completar la actividad, quién debe recibir el informe y a quién se asigna la responsabilidad. No puede darse el facultamiento si los empleados no saben cuáles son los límites. Los directivos también pueden o deben especificar con precisión el nivel de iniciativa esperado. Ninguna otra omisión en el proceso de delegación causa más confusión que no comunicar las expectativas respecto al nivel de iniciativa esperada o permitido. Al menos son posibles 5 niveles de iniciativa, cada uno de los cuales puede variar en términos del facultamiento disponible para los subalternos. Estos niveles de iniciativa difieren en términos de la cantidad de control permitido sobre el marco temporal y el contenido de la actividad delegada. Las 5 alternativas son: número 1, esperar que se indique lo que se debe hacer, actuar únicamente después de haber recibido instrucciones específicas. Esta es la forma de delegación de menor facultamiento porque no permite iniciativa alguna por parte del subalterno. No hay control sobre el marco temporal, es decir, cuándo se cumplirá la actividad o el contenido, es decir, lo que debe hacerse. Número 2, preguntar qué se debe hacer. Se otorga cierta libertad a los subalternos para que tengan algún control sobre el marco temporal de la actividad, pero no sobre su contenido. Los subalternos podrían plantear ideas sobre la forma de realizar la actividad, pero como no se puede hacer nada sino hasta que el directivo otorgue su aprobación, el facultamiento es muy restringido. Número 3,
recomendar, luego actuar. Esta alternativa otorga mayor facultamiento porque los subalternos tienen cierta libertad sobre el marco temporal y el contenido de la actividad delegada. Sin embargo, son posibles al menos 3 tipos distintos de recomendaciones, cada uno con un distinto nivel de facultamiento. Una consiste en que los subalternos simplemente reúnan información, la presenten al directivo y le permitan decidir lo que se debe hacer. Otra es que los subalternos determinen cursos alternativos de acción para cada parte de la actividad, dejando que el directivo elija el curso que se seguirá. Otra posibilidad es planear un curso de acción para realizar toda la actividad y lograr que todo el paquete sea aprobado de inmediato. Es por ello que cada uno de estos tipos de recomendación se relaciona con la adquisición progresiva de un mayor nivel de facultamiento. Número 4. Actuar y luego informar los resultados de inmediato. Los subalternos tienen la libertad de actuar por su propia iniciativa, pero deben informar al directivo inmediatamente después de terminar para asegurar que sus acciones sean correctas y compatibles con el resto del trabajo de la empresa. Se podría permitir a los subalternos que realicen solo una parte de la actividad a la vez y que informen los resultados de cada etapa individual, o bien se les podría permitir que realicen toda la actividad y que informen hasta que hayan obtenido el resultado final. Desde luego, la última alternativa es la de mayor facultamiento, pero esto no será posible a menos que los subalternos posean la capacidad, la información, la experiencia o la madurez necesarias. Número 5. Iniciar la acción e informar solo de manera rutinaria. Los subalternos reciben control completo sobre el marco temporal y el contenido de las actividades asignadas. Solo se informa por rutina para mantener la coordinación. Si los subalternos tienen capacidad, la información, la experiencia y la madurez suficientes, este nivel de iniciativa no es solo el de mayor facultamiento, sino también el que tiene más probabilidad de generar un alto grado de satisfacción y motivación entre los empleados. Es importante que los directivos no olviden que deben dejar muy claro cuáles de estos niveles de iniciativa esperan de sus subalternos. Número 3. Permitir la participación en la delegación de las actividades. Es más probable que los subalternos acepten las actividades delegadas, que las realicen de forma competente y que experimenten el facultamiento cuando ayudan a decidir qué actividades les serán delegadas y en qué momento. Es poco frecuente que los directivos permitan que los subalternos elijan por completo esos aspectos, pero el hecho de brindar oportunidades para decidir cuándo se realizarán las actividades, cómo se determinará la responsabilidad, cuándo comenzará el trabajo o qué métodos y recursos se utilizarán en el cumplimiento de las mismas, incrementa el facultamiento de los empleados. Dicha participación no debería ser manipuladora, es decir, las oportunidades para la participación no deben ofrecerse únicamente para convencer a los subalternos de las decisiones ya tomadas. En vez de ellos, los directivos deben promover la participación cuando los requerimientos de la actividad lo permitan y cuando los empleados acepten y logren un desarrollo personal. A su vez, la teoría de aceptación de la autoridad, en la que propone que los individuos aceptarán y realizarán las actividades solo si se cumplen 4 condiciones. Primero, los subalternos deben entender lo que se les pide. Segundo, los subalternos deben darse cuenta de que la actividad es congruente con el objetivo de la organización. Tercero, los subalternos deben creer que la actividad es compatible con sus propios intereses. Y cuarto, los subalternos deben ser capaces de desempeñar la actividad.
La teoría de aceptación de la autoridad destaca la importancia de la comunicación bidireccional durante el proceso de delegación. No solo se debe alentar a los subalternos a hacer preguntas y buscar información relacionada con las actividades delegadas, sino que también deben sentirse libres de expresar sus ideas acerca de los parámetros del trabajo que va a delegarse. Esperar que los subalternos busquen respuestas a preguntas, a dar guías acerca de cada aspecto de la actividad delegada podría eternizar una dependencia excesiva si el directivo responde cada pregunta en forma detallada o da consejos continuos. Por otro lado, los directivos que están siempre disponibles para brindar asesoría e intercambiar ideas fomentan una comunicación bidireccional y promueven una atmósfera de apertura, y el intercambio permite que el proceso de delegación otorgue facultamiento. Número 4. Establecer la paridad entre la autoridad y la responsabilidad. La regla básica más antigua y más general de la delegación consiste en adecuar la cantidad de responsabilidad asignada a la cantidad de autoridad que se confiere. Los directivos generalmente asignan a los subalternos responsabilidad para el trabajo, sin otorgarles la discrecionalidad correspondiente para tomar decisiones y la autoridad para ponerlas en marcha. Si se pretende que los subalternos tengan éxito, deben tener tanta autoridad como requieran para cumplir con las actividades que se les asignan. Una parte importante del desarrollo de la sensación de autodeterminación y de control personal, aspectos fundamentales del facultamiento, consiste en asegurar que ambos factores coincidan. Desde luego, los directivos también deben tener cuidado de no delegar más autoridad que responsabilidad y por lo tanto deben cuidarse de no otorgar a los subalternos más autoridad, discreción, recursos o información de los que puedan utilizar. Esa discordancia conduce a la falta de responsabilidad, posibles abusos de poder y confusión en los subalternos. Por ejemplo, si la responsabilidad necesaria para dar a un niño una pistola cargada a un billete de 50 pesos en una tienda de dulces podría ocasionar actos con resultados indeseables. Aunque los directivos no pueden delegar la responsabilidad final por las actividades delegadas, sí pueden delegar la responsabilidad principal. Esto significa que, al final de cuentas, la responsabilidad es solo del directivo. La culpa final por un fracaso no puede eliminarse. Esta es la responsabilidad final. Por otro lado, los directivos pueden delegar la responsabilidad principal, lo que significa que se puede otorgar a los subalternos la responsabilidad para obtener los resultados deseados a corto plazo. Su responsabilidad es hacia el directivo que les delegó la actividad. Otorgar a los subalternos la responsabilidad principal es parte importante de la delegación con facultamiento. Número 5. Trabajar dentro de la estructura organizacional. Otra regla general de la delegación con facultamiento consiste en delegar al nivel organizacional más bajo en que se podría realizar un trabajo. Deben participar las personas que están más cerca del trabajo real o de la decisión que se toma. Por lo general, son quienes tienen el cúmulo de información más amplia y exacta. Por definición, esto incrementa la eficiencia, menores costos de mano de obra y de acopio de información, y a menudo aumenta la eficacia, mejor entendimiento de los problemas, en tanto los directivos tengan una visión general más amplia de los problemas. Es más probable que el conocimiento detallado necesario para cumplir muchas actividades resida en quienes ocupan los niveles más bajos de la jerarquía organizacional. Al delegar una actividad en forma descendente, más de un nivel en una organización, es importante que se siga la cadena organizacional de mando. En otras palabras, la delegación debe ocurrir a través de los subalternos y no alrededor de ellos. Si un alto directivo evita la jerarquía,
formal e ignora a un directivo para comunicarse directamente con el subalterno de ese directivo, este último queda sin autoridad. El subalterno ahora se vuelve responsable ante el directivo de nivel superior y no ante su jefe inmediato. De esta manera se destruye el sistema completo de responsabilidad. Para la delegación con facultamiento es importante seguir la cadena de mando al tomar en consideración al personal que ocupa los niveles de la jerarquía afectados con la delegación. Es indispensable informar a todos los individuos afectados por una decisión que se ha delegado una actividad. Esto se aplica tanto a la coordinación entre funciones como a la coordinación jerárquica. Si se ha delegado responsabilidad a un subalterno, se debe notificar de ello a quienes podrían necesitar la información, que podrían influir en los resultados o que podrían poner en marcha las recomendaciones. Si ocurre una delegación, pero nadie se entera, la autoridad queda anulada en esencia. Número 6. Brindar apoyo adecuado para las actividades delegadas. Cuando se delega autoridad en los subalternos, los directivos deberán otorgar todo el apoyo que sea posible. Como vimos antes, esto implica hacer anuncios públicos y presentar claramente las expectativas establecidas. También significa brindar información relevante y recursos de manera continua para ayudar a los subalternos a realizar sus actividades. En cuanto sea posible, deben transmitirse informes, recortes de periódicos recientes, datos de clientes, artículos e incluso pensamientos al azar relacionados con la actividad delegada. Este apoyo no solo sirve para realizar la actividad, sino que también comunica interés y preocupación por los subalternos. Los directivos deben ayudar a que estos últimos aprendan dónde obtener los recursos necesarios, porque el directivo no debe ser la única fuente del apoyo que necesitan los empleados. También es importante acordar los límites del uso de los recursos. Como no es posible tener un acceso ilimitado a los recursos, los directivos deben dejar muy claro cuál es el límite para el uso de estos. Una forma común para determinar los límites consiste en elaborar un presupuesto o establecer un conjunto de especificaciones. Otra forma de apoyo que los directivos podrían utilizar es el reconocimiento público, pero no culpar. Aunque la responsabilidad principal se haya delegado, el hecho de señalar los errores a las fallas frente a los demás avergüenza a los empleados, provoca una actitud defensiva, fomenta la impresión de que el directivo está tratando de evadir la responsabilidad y garantiza que los empleados estarán menos dispuestos a tomar la iniciativa en el futuro. La corrección de los errores, las críticas al trabajo y la retroalimentación negativa sobre el desempeño de la actividad de los subalternos debe hacerse en privado, donde haya más probabilidades de resolver los problemas y brindar capacitación. Número 7. Enfocar la responsabilidad en los resultados. Una vez que se delegan las actividades y se otorga la autoridad, por lo general, los directivos deberán evitar vigilar de cerca la manera en que los empleados realizan las actividades, es decir, la supervisión excesiva de los métodos destruye las 5 dimensiones del facultamiento: la autoeficacia, la autodeterminación, el control personal, el significado y la confianza. Después de todo, la meta principal de la delegación es el éxito en una actividad y no el uso de los métodos preferidos del directivo. Para estar seguros, no se deben tolerar medios dañinos o poco éticos para la realización de las actividades, ni tampoco métodos que obstruyan a otros empleados a que violen las reglas de la empresa. En su mayoría, los directivos deben concentrarse fundamentalmente en los resultados que logren los empleados, más que en las técnicas que se utilizan para lograrlos. Con la finalidad de conservar la responsabilidad, debe haber un acuerdo sobre los niveles aceptables de desempeño. Los directivos deben especificar con claridad qué nivel de desempeño se espera, cuál sería un desempeño inaceptable
y qué requisitos se relacionan con el resultado. Sin dichas especificaciones sería difícil que los directivos no se preocuparan de los medios y de los fines. Al permitir que los subalternos tengan iniciativa respecto a la forma en que se enfrentarán la actividad, su sensación de facultamiento aumenta y también se incrementa la probabilidad de que sean innovadores y originales. Número 8. Delegar de manera continua. El momento ideal para que los directivos deleguen es antes de que tengan que hacerlo. En ocasiones, cuando los directivos tienen tiempo para hacer el trabajo, ellos mismos lo hacen, aunque el trabajo pueda y deba delegarse. De esto se derivan dos problemas. Primero, la delegación se convierte simplemente en un método para reducir la carga de trabajo y el estrés del directivo. Se olvida una de las razones principales para la delegación, que es facultar a los subalternos. Los empleados comienzan a sentir que son válvulas de presión para los directivos y no miembros valiosos del equipo. En segundo lugar, cuando ocurre la delegación solo bajo presión, no hay tiempo para capacitar, para brindar la información necesaria o para participar en discusiones bidireccionales. La claridad de la asignación de las actividades podría verse afectada. Los errores y las fallas de los empleados aumentan y los directivos se sienten tentados a realizar las actividades por sí solos para garantizar la calidad. Cuando los directivos posponen la delegación hasta que están saturados de trabajo, crean presión sobre ellos mismos para llevar a cabo actividades que podrían delegar personalmente y de esta manera terminan por incrementar su propia carga laboral. Otra clave para la delegación continua es que los directivos deleguen tanto las actividades agradables como las desagradables. En ocasiones los directivos guardan para ellos las actividades que les gusta desempeñar y delegan el trabajo menos deseable a los subalternos. Es fácil ver las consecuencias dañinas que esto tiene en el ánimo, la motivación y el desempeño. Cuando los individuos sienten que solo se les toma en cuenta para realizar el trabajo sucio, es menos probable lograr un seguimiento completo de las actividades delegadas. Por otro lado, los directivos no deben tener miedo de compartir las actividades difíciles y desagradables con los subalternos. Representar el papel de mártir al negarse a incluir a otros en actividades desagradables o en el trabajo arduo crea expectativas poco realistas en los empleados y aísla a los directivos. Así pues, la delegación congruente implica que los directivos deleguen las actividades de manera continua y no solo cuando estén sobresaturados, y que deleguen tanto las actividades agradables como desagradables. Número 9. Evitar la delegación ascendente. Aunque es crucial que los subalternos participen en el proceso de delegación con la finalidad de recibir facultamiento, los directivos deben evitar de manera consciente la denominada delegación ascendente, en la que los subalternos buscan devolver la responsabilidad de las actividades delegadas al superior que hizo la delegación inicial. Es decir, los directivos que no logran evitar la delegación ascendente acabarán ocupando todo el tiempo en hacer el trabajo de los subalternos en vez del suyo. Supongamos que un empleado va con un directivo después de la delegación y le dice: tenemos un problema, esta actividad no está saliendo muy bien, ¿qué me sugiere que haga? Si el directivo contesta: veamos, no estoy seguro, déjame pensarlo y le avisaré más tarde, la actividad originalmente delegada ahora ha pasado del empleado al directivo. Advierta que el directivo prometió informar al empleado, es decir, conserva la responsabilidad principal y el empleado ahora está en la posición de dar seguimiento al compromiso del directivo, es decir, de supervisarlo. De esta manera, el subalterno se convierte en el directivo y viceversa.
Por ello, los directivos, con la esperanza de ser útiles y de apoyar a sus subalternos, a menudo quedan atrapados en la trampa de la delegación ascendente. Una forma de evitar la delegación ascendente consiste en insistir en que los empleados tomen siempre la iniciativa para desarrollar sus propias soluciones. En vez de prometer al empleado un informe de las deliberaciones del directivo, una respuesta más adecuada sería: ¿cuál es su recomendación? ¿Qué alternativas piensa que deberíamos considerar? ¿Qué ha hecho hasta ahora? ¿Cuál piensa que sería un buen primer paso? En vez de compartir los problemas y pedir consejos, se debe pedir a los empleados que compartan las soluciones propuestas o que pidan permiso para ponerlas en marcha. Los directivos deben negarse a resolver las actividades delegadas. Por eso es tan importante especificar el nivel esperado de iniciativa. Esto no solo evita la delegación ascendente, sino que ayuda a los directivos a capacitar a los empleados para que se vuelvan competentes en la solución de problemas y evita trabajo en actividades en las que alguien más tiene la responsabilidad principal. Ceder a la delegación ascendente no faculta a los subalternos, sino que los hace más dependientes. Y número 10, aclarar las consecuencias. Los empleados deben estar conscientes de las consecuencias de las actividades que se les delegan. Es más probable que acepten una delegación y que estén motivados a tomar la iniciativa si está claro cuáles serán las recompensas por el éxito, cuáles serán las oportunidades, qué efecto tendrá en el cliente final o en la misión de la organización, etcétera. De manera específica, los directivos deben ayudar a los empleados a entender la conexión entre un desempeño exitoso y las recompensas económicas, las oportunidades de progreso, las oportunidades de aprendizaje y desarrollo, el reconocimiento informal, entre otros. Desde luego, la mayoría de las actividades delegadas específicas no dan lugar a una recompensa directa del sistema formal de recompensas. Sin embargo, asociar alguna consecuencia deseable, al menos una palmada en la espalda o una felicitación en una reunión de personal o algo tan importante como un bono económico o un incentivo, incrementa el éxito de la delegación. Aclarar las consecuencias también podría servir para asegurar el entendimiento de que la delegación no solo implica el cumplimiento de actividades, sino también el mejoramiento de las relaciones personales. Como resultado del cumplimiento de las actividades, se deben fortalecer las relaciones con otros miembros de la organización, con el equipo o con el directivo en forma individual. El cumplimiento de las actividades a costa de dañar o destruir relaciones produce más costos a largo plazo de los que cualquier organización podría soportar. Por lo tanto, una consecuencia deseable de cualquier experiencia de delegación es el mejoramiento de las relaciones interpersonales y el fortalecimiento de la organización. Jóvenes, para mayor información, por favor, consultar las siguientes referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Estaré atento a todas sus inquietudes referente a las actividades de aprendizaje del tema 3, facultamiento y delegación. Esta es la última sesión de este tema. Estoy al pendiente al correo de WhatsApp y sobre todo, jóvenes, por favor, lean las lecturas y realicen las actividades de aprendizaje. Estoy al pendiente y a la orden. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.